Hoy no vamos a empezar una nueva serie. Vamos a dejarlo para la siguiente semana. Hoy tengo un mensaje de parte del Señor para su iglesia. Si usted no sabe, le cuento. Yo oro por ustedes permanentemente. Por eso cuando se me cambian de puestos me confunden. Porque yo a veces oro en orden. Hoy, papá, por esta familia, por esta persona. Hoy se me han cambiado de puesto, así que voy a tener que reestructurar mi oración. Y cuando oro por ustedes, yo le pido al Señor que me muestre qué quiere el Señor, a veces de persona en persona. Por eso es que algunos de ustedes hablan conmigo, yo les digo lo que el Señor me ha dicho. Y yo les sé que el Señor les llega al corazón porque no viene de mi corazón, sino del de Él. Y cuando oro en general por la iglesia, también el Señor me da palabras. Tengo unas cuantas ahí pendientes de compartirlas. Pero esta es una que vino específicamente para la iglesia, palabra viva. Así que si usted viene aquí a la iglesia, ya sea permanentemente o de visita, créame que esto lo preparó el Señor para usted. ¿De acuerdo? Así que va a estar atento conmigo, por favor, le ruego, le suplico. Voy a hacer lo más didáctica posible para que en este día, este mensaje llegue a su corazón. Porque además de eso, tengo una promesa de parte del Señor. Que yo no predico hoy, bueno, espero que nunca predico sin la ayuda de Él. Pero hoy específicamente Él me hace saber que va a ser la parte de Él en su corazón mientras yo voy hablando. Así que su parte, ¿cuál es? Prestar atención. Si no vino yendo a la casa al baño primero, aguántese. Aguántese, pero no se pierda ni una sola palabra de lo que el Señor tiene para ustedes y para mí, porque para mí también es, no es que yo estoy en un nivel de gloria más alto, no. Somos una iglesia y para nosotros es esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahí vemos una imagen del templo de Salomón. Y para que no pregunte para qué es eso, ya les cuento. Primero permítanme hacer la introducción de este día. Denme un minuto que el viento me cambió mis páginas. Ahí vamos. Usted sabe que hay leyes universales, ¿no? Hay leyes que Dios puso en la naturaleza, en el universo, en la física, que están ahí con una razón. Las conozca o no las conozca, se cumplen. Por ejemplo, usted sabe de la ley de la gravedad. ¿Conoce la ley de la gravedad? ¿Cuándo usted aprendió el efecto de la ley de la gravedad? Seguramente cuando tenía por ahí unos 4 o 5 meses y la mamá le dejó en la cama, se puso de barriga y se fue de frente. ¿Y qué pasó? Descubrió la ley de la gravedad. Luego la mamá le tuvo que enseñar cómo bajarse, luego le tuvieron que poner, si había gradas en la casa, ¿qué ponemos los papás? Una tranca, algo ahí que no le permita al niño que está aprendiendo, se ruede las gradas. Pero porque el niño sabe o no sabe, la ley de la gravedad existe. Usted abre la llave y ¿qué pasa con el agua? Se va para abajo. Si se le voltea el vaso de leche en la mesa cuando usted está de apuro preparando el desayuno y sobre eso cae sobre el mantel y sobre el uniforme del guagua que estaba listo para irse al colegio, aunque usted llore, grite, insulte, diga, pero ¿cómo? La leche no va a regresar al vaso, porque la ley de la gravedad cumple su función. Hay otras leyes como por ejemplo la ley del fuego. Si usted toca el fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. La ley del viento también. Gracias, mi hermano. La ley del viento, si me ponen el ventilador a mi lado, se va a volar. No. La ley del fuego, se va a quemar. ¿Qué otra ley? Eso más dice, ¿no? Quien juega con fuego, se quema, ¿verdad? También está, por ejemplo, la ley de la entropía. ¿Qué significa la ley de la entropía? Que todo por sí, todo tiende al desorden y todo tiende a desaparecer, a tener decadencia. Cuando usted nació ya empezó a envejecer y empezó a morir. ¡Ay, qué feo que suena! Sí, es verdad. Y a medida que el tiempo pasa, vamos caminando ¿a dónde? A encontrarnos con nuestro Salvador. Es indiscutible. Eso usted puede hacerse las 50 cirugías del planchado, el lifting, el aclaramiento, el rejuvenecimiento. Eso no se detiene. Y si usted no cuida algo, ese algo se deteriora. Si usted no cuida el jardín que usted tiene en su casa, si lo tiene, ¿qué pasa? Va a crecer como una selva y va a tender al desorden.
Eso usted sabe si tiene un hijo o una hija adolescente. Eso lo sabemos cuando éramos adolescentes también. Nuestro cuarto esperábamos que solito se arregle. Parece que los platos se lavan solos, ¿verdad? Pero no, hay alguien que cuida. Por esa razón está la ley de la entropía. Otra ley muy importante es la ley de la siembra y de la cosecha. Dice la palabra del Señor, lo que el hombre sembrare, ciertamente, o sea, póngale ahí el sello, eso va a cosechar. Si usted siembra una semilla de manzanas, no le va a dar duraznos. ¿Le va a dar qué? Manzanas. Y así en cualquier cosa que siembre, no solamente en la parte de las plantas, sino también en la vida. Si han oído ese dicho que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Si siembro gritos en la casa, ¿qué voy a cosechar? Un caos en mi hogar. Si siembro descuido, ¿qué voy a cosechar? Tragedia. Si siembro irresponsabilidad, ¿qué va a pasar? Voy a cosechar conforme he sembrado. Todo eso lo sabemos. Y a ratos nos portamos como ese niño que no sabe de la gravedad, pero igual se lanza a la aventura. Sabiendo que tenemos que ser cuidadosos con nuestras finanzas, ¿qué hacemos? Nos desordenamos y luego estamos llorando, sufriendo y cosechando. Y luego le decimos a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Le ha pasado o solo lo hago yo? Qué santos son ustedes los de envidia. No, la envidia es mala. A ver, bien, entonces, tenga en cuenta este antecedente porque es súper importante. Ahora me voy a trasladar a lo que usted está viendo ahí. Voy a hablar de una de las leyes universales, espirituales, que Dios dejó establecida en su palabra, que a veces nosotros como niños la ignoramos. Y hacemos todo lo contrario porque nuestro razonamiento lógico nos lleva a pensar de esa manera y por tanto a vivir de esa manera. Acuérdese que la palabra del Señor dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y cuando hablo de hombre no digo solo los hombres, de pronto las mujeres dicen, entonces son ellos. No, hablo del ser humano, de la raza humana. Entonces, olvidamos esta ley, el Señor nos la habla, especialmente como cristianos, la tenemos que tener muy pendiente. Así que voy a hablarles de esta ley que es el mensaje del día de hoy y empezamos por ahí. Hay una historia en la palabra del Señor que menciona que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llevado cautivo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y se cumplió una profecía que fue dada hace tiempo atrás de que iban a tener esta cautividad en Babilonia por un lapso de tiempo y cuando el tiempo se cumplió, empezaron el Señor a inquietar a los profetas, a decirles, ya se termina la cautividad, esto va a suceder, va a ser reconstruido. Y ellos empezaron a recordar la palabra de Dios que le fue dada en tiempo antiguo a través de una profecía. Hasta ahí sí me hago entender. Bien, entonces como fue dada la profecía, llegó el tiempo de regresar a la tierra que Dios les había dado. Y tenían una instrucción primera, que era reconstruir el templo. Dios les dio incluso los recursos. Esta historia usted la puede ver en varios profetas de la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de lo que el Señor le dio al profeta, perdónenme, al profeta Ageo. Denme un momento que voy a acomodarme de una manera que no se me cierre nada. Ahí, ya. Del profeta, la palabra que el Señor le dio al profeta Ageo. Ya el pueblo de Israel había regresado a la tierra que el Señor les había indicado. Había recibido de parte del rey babilonio inclusive recursos para esta reconstrucción. Habían regresado y les pasó algo que a veces nos pasa a nosotros. Se olvidaron lo que tenían que hacer. Está calculando ahí. Se olvidaron lo que tenía que hacer. Y entonces empezaron a reconstruir el templo y vino cosas que nos pasa a nosotros también. Vino la oposición externa y el desánimo interno. Todo esto les estoy haciendo un resumen. Ellos empezaron a reconstruir el templo y vinieron los enemigos para oponerse y les hicieron guerra. Y ellos eran personas que no tenían armas, vinieron a tratar de reconstruir una ciudad en ruinas. Muchas veces así nos podemos encontrar en nuestra vida, en ruinas, sin nada.
Y usted dice, ¿cómo lo voy a lograr? Y busca la manera y no. Sin embargo, usted cree y confía que el Señor le dará la provisión. Pero en medio de ese intento de reconstrucción de su vida, de su relación, de la relación con sus hijos, de cualquier asunto, cualquier proyecto que usted esté tratando de reconstruir, usted va a tener siempre una oposición. Va a venir el enemigo, como la palabra nos enseña que hizo con Israel. Va a venir el enemigo y le va a poner oposición. Y eso puede provocar un desánimo interior. Y esas dos cosas que pueden destruir propósitos en la vida van a estar presentes siempre. Y entonces el Señor le da un mensaje al profeta. Le da un mensaje al profeta Ageo respecto de este proceso de reconstrucción del templo y por ende de la ciudad. Ellos tenían un trabajo que hacer, reconstruir el templo y reconstruir sus casas. ¿Sí? Y ahí es donde yo quiero mostrarles ese primer templo que acaba de desaparecer en la pantalla. Es el templo que construyó Salomón mucho tiempo antes de la historia que les estoy contando. Ese templo tenía características muy especiales. Ustedes lo miran ahí en la ilustración. ¿Qué cosa se le ve a ese templo? Solo mirar lo que uno dice de ese templo. ¡Wow! Espectacular. Estaba cubierto gran parte de él de oro. Claro que está más grande de lo que, o sea, se le ve mucho más grande de lo que era, según entiendo. Pero era cubierto de oro, hecho de madera de acacia. O sea, lo mejorcito de lo mejorcito. Habían invertido muchísimos recursos. Imagínense que para la construcción de este templo, David guardó los materiales. Guardó de las riquezas, de las guerras, de las conquistas, oro, plata, bronce, madera especial. Y Dios puso en el corazón de gente hábil para hacer esos trabajos impresionantes de decoración. Y les dio instrucciones y por dentro le hizo poner unos querubines de oro y el arca era impresionante. Y todo esto se construyó en el tiempo de Salomón. Salomón recibió la provisión de su padre y también Salomón no por nada era el hombre más rico en ese tiempo. Más abundantes recursos que Salomón no había. Y construyó este templo. Y lo hizo magnífico, en una gloria impresionante, material, pero también con una gloria espiritual impresionante. Porque cuando Salomón presentó el templo, hizo sacrificios de 1000 bueyes, miles y miles de sacrificios. En ese tiempo hizo una fiesta espiritual impresionante. Trajo unas ofrendas al templo del Señor millonarias. No creo que se puede calcular en dólares cuánto será eso que dio Salomón en ese tiempo, pero era sumamente abundante. Y como Salomón entregó tanto, con tanta pasión, él quería la gloria del Señor en ese templo. La gloria de Dios cubrió ese lugar. Dice que bajó una nube que no permitía que nadie entre a ese lugar. Y los que estaban afuera ni siquiera podían levantar la cabeza, porque le cubrió de tal manera ese templo la gloria y la presencia del Señor, como nunca hasta ese momento había sucedido. Ese templo era glorioso en las dos áreas. Era tremenda estructura, tremenda implementación, sumamente abundante en recursos y además la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y Dios hizo promesas. ¿Quiere que le diga un secreto? Hasta hoy esa promesa está vigente. Dice que cualquier persona que tuviera una dificultad y levantando sus manos, orare hacia ese templo, Dios escucharía su petición. ¿Sabe lo que existe todavía por ahí del templo? Bueno, de ese exactamente no. Hay un muro, pero ya vamos a ver de cuál templo. Pero Dios hizo una promesa que ahí iban a estar sus ojos y su corazón. Porque Dios le agradó tanto lo que Salomón hizo y le agradó tanto lo que David hizo, que logró llenar ese lugar de su gloria. Vamos a la siguiente imagen, mi pequeña. La siguiente. Bien, ese es el segundo templo. ¿Ya? El que vimos de Salomón fue el primero. Antes del de Salomón hubo el tabernáculo de Moisés, pero ese no lo dejamos para otra historia. Es para hoy. Este es el templo que construyó Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernante en ese tiempo del pueblo de Israel. Juntamente con el pueblo que salió del exilio, de la historia que les estoy contando. El templo de Salomón fue destruido, no quedó nada. Y fue luego cuando ese templo fue destruido que el pueblo fue llevado cautivo
a Babilonia. Y al ver ese templo destruido, Dios les dice, vuelvan y reconstruyan el templo. Ahora, miren el templo. ¿Qué les parece en relación a la construcción con el otro que vimos? ¿Cómo que más sencillo, verdad? Impresionante también, por supuesto. Una construcción impresionante. Pero ya no estaba tan impresionante como el anterior. Ese lo reconstruyeron los exiliados, los que regresaron, los que volvían a su tierra. Y entonces el Señor les hace ver y les dice que la gloria del anterior templo era mayor que esta. Pero les mandó a reconstruir. ¿Correcto? Hasta ahí está bien. Ellos reconstruyeron. Zorobabel junto con el pueblo de Israel lo reconstruyeron. Vamos con la última. La siguiente diapositiva. Exacto. El templo de David, o sea, vamos a retroceder en espacio. Les puse en ese orden, pero en espacio es primero fue el tabernáculo de David. Acordémonos, y si usted no sabe, yo le cuento la historia. David empezó a gobernar y el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, no estaba en el lugar de adoración. Entonces David dijo, yo quiero la gloria del Señor en mi casa. Yo quiero la gloria de Dios en medio de Israel. David entendió por el Espíritu que sin la presencia de Dios el pueblo no podía prosperar y ser bendecido. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, voy a traer el arca. Primero hizo mal, se equivocó por ahí, hay una historia maravillosa en esa, pero no nos corresponde hoy. Y luego David trajo el arca. Llevó el arca al lugar donde debía ser adorado, pero no le puso el templo como estaba, como vimos después. Eso fue construido después. Y entonces se armó este tabernáculo, David. En construcción comparado con los otros dos, dígame cómo se lo ve. Sencillo, muy bien, sencillo. No tenía tanta infraestructura. Lo que tenía de oro ahí era lo que había hecho Moisés con anticipación, el arca, la menorá, los panes de la proposición, el lugar, la mesa, las cosas que tenía de la construcción que hizo Moisés. Pero no es tal como un templo con esa magnitud y esa forma impresionante. Pero la palabra del Señor nos enseña que el Señor, el Dios eterno, nos dice en la profecía que en este tiempo en el que estamos viviendo, se tiene que restablecer, se tiene que levantarse nuevamente el tabernáculo de David. Mire que no dice que se va a levantar el templo de Salomón, ni el templo de Zorobabel. Dice que se va a levantar el tabernáculo de David. Y ahora yo quiero que usted vea la diferencia, además de la evidente, quiero que se dé cuenta con una diferencia. Si bien no vimos el interior de ese templo, por la palabra sabemos que había el lugar santo, ¿se acuerda de eso? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran 3 ámbitos, 3 áreas del templo, en la cual el lugar de los atrios era donde se reunía toda la gente. Ahí se reunían, ahí venían de todos los lados a su peregrinación. El lugar santo entraban solamente los sacerdotes, los levitas, quienes iban a hacer los sacrificios. Y el lugar santísimo, que tenía un velo sumamente espeso, grueso, que no permitía ni siquiera el paso de la luz al interior, solamente entraba el sumo sacerdote. Y presentaba ofrenda y presentaba sacrificio. Ahí es donde llegó la gloria del Señor cuando Salomón lo construyó. No quiero minimizar la importancia de ese templo. Pero David hizo algo diferente. ¿Sí ven que allá adentro no hay velos? No hay velos. El arca iba a entrar y se posesionó en el centro. Eso es un gráfico. Quiero comentarles que en la Biblia no hay una descripción exacta de cómo era el tabernáculo de David. Cómo era el templo de Salomón, sí hay una descripción exacta, con medidas, con materiales impresionantemente descrita. Por eso es que le pueden dibujar con más certeza. Pero del tabernáculo de David no hay una descripción exacta. Y yo creo que al Señor no se le pasa por alto las cosas, solo que hace cada cosa con una intención. Porque el tabernáculo de David tiene una importancia más allá de la física, tiene una importancia espiritual. ¿Ok? Y ese es el trabajo que hoy como iglesia tenemos que tener. Pero vamos a la palabra
para ir en orden. Vamos a darle la siguiente diapositiva, mija. Vamos a lo que dice la palabra en el libro de Ageo. Yo les hago el resumen. El pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo y se desanimaron. Y lo dejaron a medio empezar. O sea, empezaron, pero no lo terminaron. Fueron más bien asustados, se desanimaron y se fueron a empezar a construir sus casas. Entonces, imagínense, usted llega a una ciudad devastada y lo lógico, dígame si no es correcto, construir la casa donde vivir. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto. Pero veamos qué dice el Señor. Les dice Él, habla a través del profeta Ageo y le dice, habla al pueblo de Israel y diles, ¿acaso es tiempo para vivir en sus casas, en casas lujosas, mientras esta casa esté en ruinas? Refiriéndose a la casa del Señor. No estaba reconstruido el templo todavía. Y el Señor les llama la atención. Entonces usted puede imaginarse que sus casas eran lujosas. Cuando usted escucha la casa lujosa, ¿cómo se la imagina? A ver, ponga en su mente la casa de sus sueños. Con piscina, con jardines, con varias habitaciones, con cine dentro de la casa. Póngase en su mente su casa lujosa. Y usted puede decir, ellos estaban dedicados a la casa lujosa. Entonces este mensaje es para los que tienen casa lujosa. Porque yo tengo un departamentito de 2x2 y eso no es una casa lujosa. Lo que está expresando el Señor aquí es que ellos se pusieron en sus sueños a imaginarse su casa lujosa. Porque acuérdense que ellos empezaron a restaurar sus casas. Así que todavía no estaban artesonadas, como dice en otra versión. No estaban lujosas las casas. Sin embargo, ellos tenían en su proyecto tener una casa lujosa. ¿Es malo tener ese proyecto en la vida? Pregunto. Yo sí quiero tener una casota. Yo sí quiero tener piscina. Y mis mínimo 2 carros afuera de mi casa. Sería espectacular. ¿Es malo soñar con eso? ¿Es malo desear eso? Desde luego que no lo es. Desde luego que no lo es. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos imaginamos que primero es eso. Y estamos con las prioridades al revés. El Señor les advierte al pueblo de Israel y eso nos advierte a nosotros. Iglesia Palabra Viva nos dice, ¿acaso es tiempo de vivir nosotros en nuestras lindas casas y olvidarnos de que la casa del Señor está vacía? Ahora el vacío puede ser de diferentes formas. Y yo quiero llamar porque aquí tenemos que tener en cuenta lo material y lo espiritual. ¿Ok? Hemos hecho un esfuerzo muy bonito para que este lugar esté como está. ¿Falta? ¿Nos quedamos a medias? Sí. ¿Nos quedamos a medias? Sí. Marcelito, seguimos unos pocos. Seguimos unos pocos. Pero ¿y los demás? Luego el vacío viene por otro lado. El vacío viene sobre todo en lo espiritual. Esta casa tiene que estar llena de adoración, no llena de gente solamente. Sí, las personas somos las que adoramos, pero no solamente se trata de esto. Se trata de que vengas lleno para darle al Señor lo que Él te ha dado a ti como bendición, el poder adorarle, el poder alabarle, el poder servirle. Si no traes tu ofrenda, tu vida como ofrenda, no estás llenando la casa del Señor. Una vez más les decimos, les amamos mucho y todo esto hacemos, por supuesto, para la comodidad de nosotros. Ya están unos ventiladores, mejoramos el ambiente, gloria a Dios. Y vamos a seguir mejorando, gloria a Dios. Pero esta casa y este servicio y esto no es para nosotros, esto es para el Señor. Y si un día nos olvidamos para quién servimos, estamos dejando la casa del Señor vacía. Y vamos a ver qué pasa. Vamos con el siguiente. Así dice ahora el Señor. Así no digo yo. Así no dijo el profeta Ageo. Así lo dice ¿quién? El Señor. Nos va a poner los patitos en orden hoy. Hoy nos va a arreglar las prioridades. Y aquel que tiene oído para oír, oiga. Si usted y yo ordenamos nuestras prioridades hoy, vamos a ver la bendición del Señor en nuestras vidas. Si vamos a ser de oídos sordos y nos entra por la una y nos sale por la otra, entonces vamos a perder el tiempo esta mañana. Pero diga, yo no vine a perder el tiempo. Yo vine a aprovechar el mensaje de mi Señor.
Entonces dice, así dice ahora el Señor de los ejércitos. Voy a poner una pausa y a dar una explicación. En este libro 14 veces se refiere al Señor como Señor de los ejércitos. En la versión Reina Valera de 1960, que la mayoría la tiene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se le ocurre al Señor presentarse en este libro como Jehová de los ejércitos? No es de casualidad, no es porque dijo, como a veces las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el centro de nivelación, le apuntaba a la persona, a las mujeres sobre todo. Soy Marta Flores. Y luego venía Marta Buen Año, por ejemplo, ¿no? Como mi mamá. Y decía, ¿por qué Flores? ¿Por qué Buen Año? Si son la misma persona. Se enojaba con el marido, entonces se quitaba el apellido del marido y se ponía el de soltera. Y cuando estaba de abuela se ponía el apellido del marido. No era es el sentido. Sino no es que el Señor se cambie el nombre o menciona el nombre por casualidad, sino porque Jehová de los ejércitos es el que está con su pueblo. Y cuando Dios habla de Jehová de los ejércitos, es porque es un pueblo guerrero. Y este pueblo guerrero se había olvidado de que tenía que levantarse. Dios les había dado una instrucción. Que en una mano va a estar la pala para reconstruir y en otra mano va a estar la espada para pelear. Así es como tienes que reconstruir tu vida. Así es como vas a reconstruir tu matrimonio. Así es como vas a levantar a tus hijos si es que es necesario. Así es como vas a pelear por tu negocio. En una mano vas a tener la pala y en otra mano vas a tener la espada. Pero no te vas a olvidar. Primero, lo primero. Primero, ¿qué te dice el Señor? Reconstruye tu tabernáculo. Reconstruye el templo, reconstruye la casa, levántate porque vas a ver la bendición del Señor. Hay 3 templos que el Señor ama en esta tierra. El uno sigue en el lugar en el que fue construido el templo de Salomón, reconstruido el templo de Zorobabel, el mismo lugar, y esa se llama Israel. Le pese a quien le pese, le agrade a quien le agrade, estén de acuerdo quien esté de acuerdo. Israel es el pueblo que Dios escogió. Jerusalén es la ciudad que a él le agradó. Y ese templo es donde él prometió poner sus ojos y su corazón. Así que ahí sigue la promesa, porque Dios no va a cambiar porque los hombres fallen. Así que el Señor nos mandó al pueblo de Dios a que oremos por Israel, a que oremos por Jerusalén, por su paz. Les pregunto, ¿se acuerdan diariamente de orar por esto? Los que dijeron sí, gloria a Dios, espero que sí. Y los que no, hoy viene el recordatorio. Ese es el lugar el cual el Señor amó y esa es la prioridad. El segundo templo que el Señor nos ha dado como iglesia es este lugar, a cada uno donde está. Por eso, mis amados, no me gusta, no es correcto que andemos de iglesia en iglesia a ver cuál me gusta, cuál me parece mejor, porque usted tiene que encontrar un lugar donde va a poner también de su cariño, de su amor, porque es el lugar que Dios escogió para usted, no usted para usted. Y entonces cuando encontramos el lugar que el Señor nos trae, aquí es donde tenemos que poner nuestro servicio, nuestro cariño. No es como si fuese su casa, porque es la casa de su padre y por tanto es su casa. No puede decir como cuando uno va a la casa de alguien más, dice, uy, no han barrido, uno no se pone a barrer. Pero cuando uno entra en la casa, no han barrido, ¿qué hace? Agarra la escoba y barre, porque es mi casa. No me voy a barrer la casa del vecino. Entonces, si alguien no hace algo por el lugar que el Señor le ha puesto para que aprenda, para que adore, es porque usted no le está considerando su casa. Y ahí estamos fallando. Porque tenemos que considerar el lugar que Dios nos dio como ese lugar especial. Y además, no solamente que verlo en la parte de la estructura, sino en la parte espiritual, que es sumamente importante. ¿Sabe cuál es la casa favorita del Señor? ¿Sabe cuál es el lugar donde Dios le gusta estar y quedarse? El lugar donde le adoran. El lugar donde le preparan una almohada de misericordia, una cama de misericordia, un velador de misericordia, un lugar hermoso de misericordia. Y eso no se hace, sino única y exclusivamente con adoración. Si usted no viene aquí a cantarle al Señor con toda su alma, usted no está construyendo una casa para el Señor. Y entonces la casa del Señor se vuelve su habitación. ¿Cuándo? Cuando hay una iglesia que levanta adoración.
Y mire, yo no le estoy, cuidado, yo le pedí al Señor que esta mañana ninguno considere que ya lo ha logrado. Porque podemos verle a Gregory, a Damián, a los chicos que están aquí, como son músicos y como cantan tan bonito y como nos ayudan, podría ser que ellos digan, yo ya aprendí a adorar, yo soy un adorador. El adorador más pequeño tiene que seguir creciendo y tiene que llegar a niveles más profundos de adoración. Entonces hay niveles. Hoy en la mañana oraba, decía, Señor, la iglesia, el lugar de congregación, es como si reuniéramos a personas desde el jardín de infantes, desde nursery hasta PhD. Pero el Espíritu de Dios toca cada uno de los corazones conforme el nivel en el que se encuentran. Yo no sé en qué nivel estás tú, pero tienes que crecer. Si no creces, estás repitiendo el jardín de infantes en el Espíritu, año tras año, año tras año. Y luego podemos decir, Señor, ¿por qué no crecen? Porque no han puesto el empeño, el esfuerzo para crecer. Entonces Jehová de los ejércitos te dice, reflexiona sobre tu proceder. Reflexiona, este es un tiempo de reflexión. Reflexione cada uno, no esté codeándole al de al lado, verás. No, es usted. No es para los pastores, no es para los profetas, no es para los ministros, es para usted. Diga, es para mí. Vamos a la siguiente. Dice el Señor, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Vaya usted poniendo un visto si le calza. Siembran mucho, cosechan poco. Trabajan desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, hasta las 9, 10 de la noche. Duermen 4, 5 horas y trabajan sábado y domingo y dicen, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Y dice, ¿qué pasa? Cosechan poco. ¿Pasa o no pasa? Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Gana 200, no le alcanza. Gana 500, no le alcanza. Gana 1000, no le alcanza. Gana 2000, no le alcanza. Gana 5000, no le alcanza. Al menos digan en los 5000, amén. Pero no en el no le alcanza. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que te alcance el dinero? Tú me puedes decir una buena administración. Seguro que sí. Pero aquí el Señor nos está organizando las prioridades. Nos está dando el resultado y la respuesta de por qué no te alcanza. ¿Por qué me saco el aire y pongo mis productos, los tengo en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, hasta un OnlyFans? No, eso no harán. No hagan esas cosas. Borrarán eso del video, por favor. No estoy dando ideas. Pongo en todas las plataformas, tengo la IA trabajando para que publique mis cosas y resulta que no me funciona. ¿Por qué será, Señor? ¿Por qué será? Vamos a ver qué dice. Vamos al siguiente. Se nos va el salario por saco roto. Luego dice, así dice el Señor de los ejércitos. Esto lo repite otra vez el Señor. Dice así, Jehová de los ejércitos, a mi pueblo guerrero, a mi pueblo luchador, a mi pueblo que me ama, a mi pueblo que quiere crecer, que quiere prosperar, que quiere bendición. A ustedes y a mí nos dice el Señor, reflexione sobre su proceder. Entonces, cuando usted se pregunte, Señor, ¿por qué? El Señor le dice, reflexiona tu proceder. Reflexiona dónde está tu prioridad. Es que tengo que construir la casa, Señor. Sí, tienes que hacerlo, lo vas a hacer. Es que tengo que pagar las deudas. Sí, también vas a hacerlo. Es que tengo que educar a los hijos. ¿Cuánto cuesta educar un hijo? Sí, Señor, lo vas a hacer. Pero haz un análisis de tu proceder. Vamos al siguiente. Vamos a ver la clave. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan ¿qué? Mi casa. ¿Lógico? No. Ilógico.
más bien alógico. Lo lógico sería ir a traer madera para construir mi casa. Lo lógico sería ir a gastarme mi platita en mi casa. Es más, voy a cobrar a todos los que me deben porque yo necesito mi dinero. ¿Suena lógico? Sí. Pero cuando Dios mete su mano, las cosas no son lógicas. ¿O es lógico que unos ojos que tenían catarata ya no tengan? Los doctores dicen, ya no les sirven los lentes, hay que cambiar de lentes. Y decimos, caramba, otra vez tengo que comprar lentes. Pero menos medida porque está recuperando. ¿Es lógico? No. ¿Queremos lo ilógico? Que el Señor nos dé lo sobrenatural. Pero no queremos entender que sus métodos son diferentes a la lógica humana. Entonces ahí chocamos y después preguntamos, ¿por qué será? Vayan ustedes al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Vamos a tomar las dos formas, literal y, ¿cómo se llama? ¿Lo otro? Espiritual, no, pero el otro es metafórico. Vamos a tomarlo de las dos maneras. Vayan a traer algo que le embellezca a este lugar. Vamos a orar porque Jerusalén tenga paz. Si usted puede mandar recursos para ayudar al pueblo de Israel, mire que sería la siembra más espectacular que usted haga. Creo que deberíamos hacer eso como iglesia. Porque lo que sembremos, dice el Señor, vamos a cosechar. ¿Dónde vamos a sembrar? En lo que Dios ama. Vayan, traigan madera y reconstruyan mi casa, dice el Señor. Físicamente es lo que tenemos que hacer. Y yo tengo el recuerdo de una persona, les he testificado de ella y lo voy a volver a hacer. Una mujer anciana en el sur de Quito, donde yo me congregaba al inicio. Esta mujer tenía tan poquito, pero ella nunca se sintió pobre. Ella sí hacía pañuelitos para vivir. Y en lugar de vender los pañuelos, casi todos los regalaba. Ella llegaba y te daba limones, te daba hierbitas de su jardín, todo te daba. Y ella decía, voy a ayudar a los necesitados. Y alguien dígale a esta mujer que ella no tiene mucho. Pero ella supo, un día escuchó de lo que tiene que darle al Señor. Ella le hablaron del diezmo y todos dijeron, ¿cómo, pobrecita? ¿De dónde va a dar? Agarró un pedacito de lo que tenía, partió el 10% y llevó ese rato, no esperó el siguiente servicio. Ese rato fue y dejó y empezó a contar testimonios. Empezó a contar testimonios. A ella le regalaron un pedacito de hueso con carne para que cocine. No tenía refrigeradora. Lo dejó ahí en el mesón para dormir hasta el otro día cocinar. Y se levanta y nos cuenta que se volvió el hueso un trozo de carne. Y a ella se le derrumbó el muro de su casa. Se le derrumbaba, ya estaba viejita su casa. Y ella daba lo que tenía que dar a la iglesia. Y yo tengo el recuerdo clarito, estaba junto, había más o menos así los sobrecitos. Llega una persona que recién venía a averiguar de que si había reuniones. Y ella le agarraba, al que llegaba la agarraba y le ponía a orar. Y le dice, vea, usted necesita, está con problemas de dinero, ya, agarre el sobrecito, ponga el diezmo, póngale ahí. Y ella, la señora, ni siquiera sabía lo que era. Pero ella enseñaba porque ella lo vivía. Su casita se derrumbaba, ese muro se le caía. Y oraba al Señor porque ese muro no tenía ya con qué reparar. Un día viene un taxi, ¡bum!, se va encima del muro y lo acaba de derrumbar. Y el señor del taxi lo reconstruyó porque a él se le derrumbó. Dios mandaba la provisión. Iba a la calle, estaba sentada en un lugar y no tenía paraguas y empezó a llover y le oraba al Señor por su paraguas. Y alguien que se sentó al lado se levantó y se fue olvidando el paraguas. Historias tras historias, historias tras historias, pero lo que esa mujer hacía era llenar la casa de oración. Donde usted entraba a ese lugar, ella estaba ahí orando. Y oraba y le creía. Y ese es un desafío para mi corazón, porque a veces nos olvidamos del Dios al que tenemos y que ya nos dio la pauta. Vayan, traigan madera del monte, reconstruyan mi casa, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Qué espectacular que el Señor te vea haciendo esos esfuerzos, que el Señor te vea trayendo esas plantitas. Contenta, trae las plantitas para la casa del Señor.
Capaz que ustedes no lo vieron, pero Dios lo vio. Y dice el Señor, veré con gusto, con agrado. El Señor ve con agrado. ¿Y sabes lo que pasa cuando Dios ve con agrado? Manifiesta su gloria. ¿Quieren que les dé una noticia? Todavía no hemos visto su gloria en la magnitud que podemos verla. Y si usted dice, sí, yo sí he visto la gloria del Señor, aún no has visto nada. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Nos conformamos con poquito. Y el Señor te dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a tener poquito. No te conformes. Nos puso una historia de una mujer que le pidió al Señor que le dé el pan de los hijos y él le dijo, te doy las migajas. Y ella dijo, está bien, con las migajas empiezo. Y el Señor le acabó dando el pan de la liberación para su hija. Porque es una mujer que no se conformó. Porque es una mujer que entendió dónde estaba su libertad. Y ahí es el Señor nos está diciendo, yo manifestaré mi gloria. Y me impresiona esta palabra del Señor. Porque el interesado en manifestar su gloria, ¿quién es? Dios. Muchas veces como iglesia nos acercamos donde Dios a rogarle y a pedirle como si fuera un hombre con el codo duro, así hecho puño, que hay que golpearle para que suelte. Y empezamos, Señor, por favor, sálvame, Señor, por favor. Y el Señor te dice, sí, yo te quiero dar, pero tienes que entenderme a mí, porque yo soy Dios justo. Y ahí es donde la seguridad que tenemos que tener, porque a veces uno dice, uno puede pensar que Dios no es digno de la confianza y a veces pensamos y vivimos así, que entendemos, empezamos a rebuscarnos nuestras bendiciones por otro lado porque pensamos que Dios no nos las quiere dar y Dios nos las quiere dar. Y esa seguridad que tenemos que tener, que es que cuando Dios dispuso las cosas en un orden, así tienen que cumplirse. Porque si Él fuera diferente, no tendríamos en quién confiar. Dios dijo, yo soy el mismo, yo no cambio. Por tanto, si Él dispuso que las cosas tengan este orden, así van a ser. Y si tú no quieres entender, tu problema, perdóneme. ¿Se acuerdan lo que les dije? El niño, existe la ley de la gravedad y si el niño entiende o no entiende, ese es su problema. Se cae. Si tú sabes que el fuego te quema, igual tocas, es tu problema, te quemaste. Tienes que entender que estas leyes se cumplen, las aceptes o no las aceptes, porque tú me puedes estar pensando en este momento y diciendo, no creo que sea tan así. Pues qué pena, es así como las otras leyes. Esta es la ley que el Señor dejó establecida. Vamos a la siguiente, mi pequeña. Dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, ¿qué dice ahí? Qué malo Dios. ¿Cómo puede ser justo que el Señor, viendo mi necesidad, disipe lo que tengo en la casa? Yo lo disipo, dice el Señor, de un soplo. ¿Qué nos hace entender el Señor? Que nuestros esfuerzos no son nada delante de Él. Y asimismo, que Él nos provea es un soplo, una palabra. ¿No le dijo el centurión, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo? Y el Señor se maravilló y dijo, vaya, qué fe tan grande, qué fe tan impresionante. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios dispuso que con una acción de nuestra, entendiendo las prioridades, el Señor lo puede hacer todo en un solo instante. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que llegar a entender las prioridades. Luego dice el Señor, ¿por qué? Dice el Señor, porque mi casa está en ruinas. Eso más Dios no tiene por qué explicarnos el por qué hace las cosas. Pero aquí nos explica, ¿por qué ganas mucho y recoges poco? ¿Por qué lo que tienes no te alcanza? ¿Por qué no llegas a fin de mes? ¿Por qué tienes que estar pidiendo prestado para el agua, para la luz, para el internet? ¿Por qué tienes que estar viviendo así? Ahí te dice el Señor, porque mi casa está en ruinas. Porque la casa del Señor está en ruinas. Porque la iglesia del Señor está vacía de adoración. Está vacía de corazones dispuestos. Está vacía de gente que se quiere dar antes de pedir.
Porque la palabra del Señor nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué pide el Señor que le des? Dice el Señor, dame tu corazón. Y miren tus ojitos por los deseos de Él. ¿Cuántas veces ponemos nuestros planes primero y no los planes de papá? Dígame usted, ¿qué planes serán mejores? ¿Los suyos o los de Dios? Entonces, si la cosa es tan sencilla, ¿por qué en ocasiones y la mayoría de veces estamos orando al Señor? Quiero mis planes y papá sabe lo que no está bien y te dice no, porque por ahí no vas a estar bien, por ahí no te va a resultar. Los papás y las mamás sabemos de eso, ¿cierto? Cuando los hijos andan con una mala compañía les decimos, no, hijito, por Dios, no, hijita, no te conviene esa compañía, no te conviene esa amistad, no te conviene ese novio, no te conviene esa novia. ¿Y qué hacen los muchachos? Que hacíamos nosotros también de guambras, es que le quiero. Por ahí mismo, dice, con la misma cara. ¿Y qué hace el papá? Yo he visto papás tan radicales que dicen, te mando fuera del país. ¿Sí o no? Te mando fuera del país, pero no te permito que te pierdas, así te dice papá Dios. Yo te voy a disipar todo hasta que entiendas, porque las cosas no se hacen en el orden que Dios ha mandado, no son bendición para tu vida. Se van a disipar, se van a disipar. Y luego dice el Señor, mientras ustedes solo se ocupan de sus casas, afirma el Señor de los ejércitos. No está mal ocuparte de tu casa, pero aquí dice, solo te ocupas de tu casa. Solo te ocupas de tus necesidades. Y solo te acercas a Dios para pedir que te resuelva tus problemas. No te acercas a Dios a adorarle. No te acercas a Dios a servirle. No te acercas a Dios a morir para que Él viva en ti. Y morir no es fácil. Nunca morir es fácil. Cuesta, duele, pero el resultado es maravilloso. Porque dígame si vale la pena que Cristo viva en ti antes que tú mismo. ¿No valdrá la pena que el creador del cielo y de la tierra maneje tus finanzas? ¿Quieres la casota? No estoy cuidado, no estoy predicando doctrina de prosperidad. No estoy predicando eso. No te estoy diciendo vive como te dé ganas, igual Dios te va a decir que te va a llenar de bienes mientras tú declares. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que Dios puso un orden y si tú cumples el orden, la consecuencia no lógica, sino la consecuencia celestial, sobrenatural, va a ser tu bendición. Luego el Señor dice, vamos al siguiente. Me salto a otro pasaje. Más adelantito, les doy el resumen. Porque Zorobabel, que era el gobernante, y Josué, que era, no el Josué sucesor de Moisés, sino este Josué que era sacerdote, era de la descendencia de Aarón, que tenía que continuar en el sacerdocio. A los dos les habló el Señor y al pueblo les transmitió, así como hoy yo les estoy transmitiendo a ustedes. Dice el Señor, y el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. También el espíritu del resto del pueblo. Así que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Entonces esa es la promesa que el Señor me dio esta mañana. Yo solo les puedo hablar a ustedes. Pero Dios es el que va a inquietar sus espíritus. El Señor es el que va a inquietar sus espíritus. En la otra versión dice, el Señor va a despertar sus espíritus. ¿Sí? Como usted quiera que le ponga. Cuando alguien está dormido y le quiere despertar, ¿cómo le hace? Despiértate. No, este es despiértate, inquiétate. Despierta tu espíritu. Yo les doy el mensaje, yo confío en el Señor que Él va a inquietar sus espíritus. Y me gustaba tanto escuchar esta palabra de parte del Señor, porque el espíritu que va a inquietar el Señor es un espíritu que va a bendecir. Porque la consecuencia
espiritual y sobrenatural de quien se ocupa de su casa, de quien hace de la casa del Señor ese lugar de adoración, quien hace de la casa del Señor ese lugar de gloria de Él, quien hace de la casa del Señor un lugar de bendición, un lugar lleno de su presencia. Va a haber bendición en su casa. La palabra del Señor nos enseña que cuando David, apasionado por el Señor, llevó el arca, antes de ponerla en el tabernáculo, la llevó a pasear por su casa. Se dio el gusto de meterla por su casa, de llevarla por cada habitación. Y la palabra dice que Dios le bendijo y prosperó el establecimiento de la casa de Dios y de la casa de David. Así que tú quieres ver bendecida tu casa, haz al revés las cosas. Ocúpate de la casa de tu Padre. Y acuérdese las 3 casas. Israel, a la que ama el Señor, no te olvides de orar por ella. No te olvides de orar por el pueblo de Dios. No te olvides de orar por el lugar que Él ama, donde Él prometió poner sus ojos y su corazón. Segundo, esta casa, este lugar donde el Señor nos ha dado para reunirnos y adorar. Que no falte aquí lo necesario. Que no falte aquí lo necesario. Yo sé que el Señor nos sostiene por su misericordia, pero sostiene tal vez no por ti, sino porque otros lo hacen. Gánate la bendición también tú, porque así dice el Señor, es el orden. Y la otra casa del Señor es tu tabernáculo personal. El lugar donde tú oras, tú buscas, tú estás ahí, donde tú le lloras, donde tú le adoras, donde tú le clamas, donde tú le buscas, donde el Señor también va a llenar de su gloria. Y entonces el Señor despierte nuestro espíritu. Despierte nuestro espíritu. No demos por hecho que ya lo hemos visto todo. No demos por hecho de que la gloria de Dios ya te ha visitado. No tenemos a veces, pienso que no tenemos ni idea lo que es que la gloria del Señor haya visitado nuestras vidas. Todavía no hemos visto esta casa llena de la nube. Todavía no hemos visto gente que no pueda ponerse de pie. Todavía nos falta. Y yo lloro y clamo al Señor cada día porque esta casa se llene así de su gloria. Pero solita yo, solito el pastor. No, tenemos que hacerlo todos. Tenemos que hacerlo todos. Yo sé que vienes bien bonito y bien vestido el domingo. Y las mujeres venimos bien maquilladas. Pero ¿saben qué me da tristeza? Que salimos igual de maquilladas como entramos. Yo quiero que salgamos con el rímel chorreado así. El labial así de lo que nos secamos las lágrimas. Los varones con las rodillas sucias del suelo. Que la ropa salga de lo que nos derramamos aquí delante del Señor. Cuando eso pase, la gloria del Señor va a llenar esta casa. Pero no depende solo de mí. Depende de todos nosotros. Luego el Señor dice, empezaron a trabajar en la casa de su Dios. Empezaron a trabajar. Manos a la obra. Manos a la obra. Vaya a su casa. ¿Se acuerdan de la película Cuarto de Guerra? Si no la vieron, a ver, vaya a ver. ¿Se acuerdan cuando a esa mujer le hablaron de que Dios podía restaurar su matrimonio? Y ella aprendió que el closet podía ser un buen lugar para orar. ¿Se acuerdan? Tenía los zapatos lindísimos, la ropa a montones. Cuando tomó la decisión de que ese lugar iba a ser el lugar de su adoración, sacó toda la ropa, los zapatos, todo y dejó un lugar especial para el Señor. Eso es un simbolismo de que hay que ocuparnos inclusive del lugar de tu adoración personal. Del lugar en el que nadie te interrumpa, del espacio en el que nadie te llame, que puedas dejar el celular fuera para que no te distraiga. De que no estés sino solamente para Él. ¿Se acuerdan del tabernáculo de David? No había velos. Y ese es el que le gusta al Señor, porque Él quiere tener cerca a sus hijos, cerca a su iglesia. Que no haya nada que te separe del Señor. Que no haya la tristeza, la amargura que no te deja entrar a su presencia. Y si tienes que llorar y clamar para que esos velos se caigan, llora, clama, pide. Para que esos velos se caigan. Y tu tabernáculo personal se levante con la gloria del Señor. Hijos de Jehová, de los ejércitos. Y creo que me falta uno más. ¿Me falta o no me falta? Sí.
Pues ahora, dice el Señor, ánimo, Zorobabel, ánimo, póngale su nombre, ánimo David, ánimo Sole, ánimo Adriana, ánimo Patti, ánimo Juanjo, ánimo Sofía, ánimo Ani, ánimo Nancy. Si no le nombra, usted diga, ay, la pastora no me nombró. No, póngale usted su nombre. No era para mí porque no solo el Juanjo nomás le dijo. Ánimo, no anónimo, ánimo. Ánimo Gaby, ánimo Mauricio, ánimo. En este caso tú vendrías a ser Josué. Ánimo. Sé fuerte. Sé fuerte, póngale su nombre y dígase a sí mismo, sé fuerte. Sé fuerte. Tú eres el sumo sacerdote, sé fuerte. Tú eres el Hijo de Dios, sé fuerte. Tú eres cristiano, sé fuerte. Tú eres por quien la sangre de Cristo se derramó, sé fuerte. Sé fuerte, es un mandato, no, a ver si puedes. Sé fuerte. Que esta es la parte que más me gusta. Pueblo de esta tierra, afirma. ¿Quién afirma? El Señor. ¿Qué afirma el Señor? Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Suena poquito, ¿no? Este estar con ustedes no es como nosotros nos imaginamos. Maurita, estoy con usted, pero usted resuelva como pueda. Pero yo estoy con usted. Y si somos muy espirituales, decimos, voy a estar orando por usted. Eso es lo que nosotros pensamos que es, yo estoy con ustedes, pero verás cómo te arreglas. No, no es así. Cuando el Señor dice, yo estoy contigo, es que te dice, yo voy a hacer por ti todo lo que sea necesario hasta que se logre lo que has necesitado, lo que quiero de tu vida. Y te aviso, te voy a quitar todo lo que no me gusta, te voy a quebrar las mesas, te voy a quebrar las estructuras, pero te voy a levantar, dice el Señor. Dele gloria al Rey eterno. Y quiere que le diga, yo no le digo esto solo de memoria, porque vaya cuántas estructuras me ha quebrado el Señor. Vaya cuántas mesas me ha quebrado el Señor. Cuántas veces he estado cara al suelo llorando, diciendo, no te entiendo. Y papá me dice, esfuérzate, yo te levanto. Pero Señor, ¿por qué se me quebró la empresa, Señor? ¿Por qué se me quebró la empresa, Señor? Si estábamos bien, si estábamos ganando bien, si las ventas estaban bien. ¿Por qué se me quebró la empresa? Porque le pusiste por Dios en vez de mí. Ah, ya entendí. ¿Y por qué se me quebró la familia perfecta, Señor? ¿Por qué? Porque yo necesito restaurarte. Porque yo tengo que levantarte. Porque voy a hacer todo porque yo te amo y quiero estar contigo. Ayer tuvimos un matrimonio muy bonito y nuestra preciosa Vanesita y nuestro hermoso Damián, ay, más hermoso mío que de ustedes porque es mi hijo, obviamente. Participaron como siempre en la adoración, ¿no? Los novios escogieron una canción, o sea, usted la debe haber oído, La Bendición. Dice, Dios te cuide y te guarde y te dé su favor y tantas cosas lindas. Y esa canción se repitió varias veces. Yo decía, wow, qué canción tan larga. Y yo decía, qué pulmones de la Vanessa. Impresionante. Y al final él dice, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y seguía, y Él te ama. Y decía, uy, siguen, Él te ama. Le digo, Señor, está muy larga. Y el Señor me dice así, les hablo clarito. Espérate que les estoy diciendo que les amo. Yo, dale papá, diles nomás. ¿Cuántos de ahí entendieron? ¿Y cuántos no? Si alguno entendió ahí que Dios estaba usando la boca de una princesita,
diciéndole, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Bendito el que lo entendió. Hoy, bendito el que lo haya entendido. Póngase sobre sus pies.